Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Listos una mañana más para escuchar y estudiar de la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración pedimos su bendición y la presencia del Espíritu de su amado Hijo, con lo cual podremos tener sabiduría, comprensión y entendimiento para el mensaje de hoy, titulado Una esperanza, un Salvador. El texto bíblico lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 14, que dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por medio del Hijo del Altísimo se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado desde el principio, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo del Altísimo elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo del Altísimo, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Yahweh podrían ser aceptados. Los ángeles desde el principio a la pareja caída les comunicaron el pesar que se experimentó en el cielo cuando se anunció que ellos habían transgredido la ley de Dios, lo que había inducido al Mesías a llevar a cabo el gran sacrificio de su propia vida preciosa. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Yahweh, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo del Altísimo hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda, pero el Hijo del Altísimo, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Altísimo podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio, para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio del Hijo del Altísimo. A través de los largos siglos de tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia que distinguieron la historia de la humanidad, desde el momento en que nuestros primeros padres perdieron su hogar edénico hasta el tiempo que apareció el Hijo del Altísimo como Salvador de los pecadores, la esperanza de la raza caída se concentró en la venida de un libertador para librar a hombres y mujeres de la servidumbre del pecado y del sepulcro. La primera insinuación de una esperanza tal fue hecha a Adán y Eva en la sentencia pronunciada contra la serpiente en el Edén, cuando el Eterno declaró a Satanás en oídos de ellos: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Al escuchar estas palabras, la pareja culpable le inspiraron esperanza, porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás, discernió una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión. Aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario, en vista que había caído bajo su influencia seductora y había decidido desobedecer a la clara orden de Yahweh, no necesitaba ceder a la desesperación absoluta. El Hijo del Altísimo se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre.
Se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Yahshua para salvar, podrían volver a ser hijos del Altísimo. Mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Pasó al usurpador el dominio que antes fuera de Adán. Pero el Hijo del Altísimo propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado, y así no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Acerca de esta restauración profetizó Miqueas cuando dijo: «Oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero». Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo del Altísimo como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente, hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Eterno conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, Yahweh hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. La muerte del Salvador hizo posible que pudiera salvarse cada persona de cada nación. El resultado de su sacrificio no está limitado a la era cristiana. El Mesías es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Hijo de Yahweh es el Salvador de todos los que serán redimidos. No importa el siglo en que pudieran haber vivido. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.